No has llegado a este video por casualidad. Si estás aquí en este momento, viendo estas palabras, escuchando esta oración, es porque San Carlo Acutis ya está intercediendo por tu causa imposible. Sé que estás sufriendo, que el bullying te ha destruido por dentro, que cada día es una batalla contra la humillación, el dolor y la soledad. Pero hoy, en este preciso instante, quiero que sepas que no estás solo. No estás sola. Carlo Acutis, un joven que comprendió perfectamente el dolor de ser diferente, está preparando tu liberación. Tal vez seas un adolescente que recibe burlas constantes, un estudiante que se siente invisible, alguien que ha sido lastimado física y emocionalmente por quienes deberían protegerte. Tal vez sientas que tu dignidad ha sido pisoteada, que tu valor como persona ha sido reducido a comentarios crueles, miradas despreciativas o agresiones silenciosas. Quiero que sepas que tu sufrimiento tiene un propósito, que no estás abandonado, que hay un ejército celestial preparándose para tu restauración. San Carlo Acutis, un joven extraordinario que vivió solo 15 años, pero transformó el mundo con su amor por Dios y su compasión por los marginados, será tu protector en esta batalla. Él, que fue un genio de la tecnología, pero también un alma profundamente espiritual, entiende perfectamente lo que significa sentirse diferente, ser incomprendido, sufrir el rechazo de los demás. Nació en Milán, Italia, en 1991, en una familia aparentemente normal. Desde muy pequeño, Carlo mostró una sensibilidad única. No era el típico niño que encajaba fácilmente. Era reflexivo, profundo, apasionado por la tecnología, pero mucho más por su fe. A los 7 años, ya tenía una conexión extraordinaria con la Eucaristía, a la que llamaba su autopista al cielo. Mientras otros niños jugaban, él oraba, estudiaba, comprendía misterios que muchos adultos no alcanzan. Su vida no fue un camino de rosas, era diferente, y sabemos lo que significa ser diferente en un mundo que castiga la originalidad. Él mismo decía: todos nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias. Esa frase no era solo una reflexión, era su bandera de guerra contra la mediocridad, contra el conformismo que destruye las almas jóvenes. El bullying que tú sufres no define tu valor. Carlo lo sabía. Él fue muchas veces incomprendido, posiblemente burlado por su pasión por Dios, por su amor a la tecnología, por su forma de ver el mundo, pero nunca se dejó quebrar. Su fortaleza no venía de sí mismo, sino de su profunda conexión con Jesús, especialmente en la Eucaristía. A los 15 años, diagnosticado con leucemia, Carlo no se hundió en la autocompasión. Al contrario, ofreció cada momento de sufrimiento por la Iglesia, por el Papa, por aquellos que no tenían voz. Su enfermedad no lo destruyó, lo elevó. Y hoy, desde el cielo, está preparando tu liberación. Quiero que cierres los ojos por un momento. Respira profundo. Siente que Carlo Acutis está a tu lado, no como un santo distante, sino como un hermano mayor que comprende tu dolor, que ha experimentado el rechazo, que conoce la soledad. Él está orando por ti en este preciso instante, preparando tu liberación, tu restauración, tu sanación. En los próximos minutos vamos a desatar una oración de protección tan poderosa que hará retroceder todas las fuerzas que buscan destruirte. No estás solo en esta batalla. San Carlo Acutis ha sido designado como un protector especial para las víctimas de bullying, para los incomprendidos, para aquellos que sufren en silencio.
Prepárate, tu milagro está por comenzar. San Carlo Acutis, joven santo del cielo, acudo a ti en este momento de profunda vulnerabilidad y necesidad. Tú, que fuiste un ejemplo viviente de pureza en un mundo de oscuridad, que transformaste el sufrimiento en un camino de santidad, escucha mi oración. Vengo a ti herido, quebrantado por las heridas invisibles que el bullying ha tallado en mi alma. Respira, siente la presencia de Carlo junto a ti. Imagina su mano suave pero firme sobre tu hombro. Te agradezco, Carlo, por tu ejemplo de pureza juvenil. Tú que navegaste la adolescencia no cediendo a las presiones del mundo, que mantuviste tu corazón limpio cuando todo a tu alrededor intentaba mancharlo. Agradezco tu devoción eucarística, esa capacidad de ver más allá de lo visible, de encontrar en la Eucaristía tu verdadera fortaleza. Y agradezco especialmente el regalo más grande de tu vida, haber ofrecido tu muerte, tu sufrimiento, como un acto supremo de amor por la Iglesia y por cada alma herida. Hoy vengo a presentarte mi herida más profunda. El bullying no es solo un conjunto de palabras crueles o golpes físicos, es un veneno que se infiltra lentamente en el alma, destruyendo la autoestima, sembrando dudas devastadoras sobre mi propio valor. Cada burla es como un martillo que golpea mi identidad. Cada mirada despreciativa es un puñal silencioso que atraviesa mi dignidad. No son solo las palabras dichas, sino las palabras no dichas, los silencios que gritan más fuerte que cualquier insulto. Pausa contemplativa. Deja que cada respiración lave el dolor. Siente cómo Carlo te abraza con su compasión celestial. He llegado al límite de mi resistencia. Hay días en que levantarme de la cama parece una batalla imposible. Días en que el dolor de la exclusión me paraliza, en que siento que sería más fácil desaparecer que seguir soportando este tormento constante. La soledad se ha convertido en mi única compañía. Los espacios escolares, que deberían ser lugares de crecimiento y alegría, se han transformado en campos de batalla donde mi dignidad es constantemente atacada. Carlo, tú que experimentaste la incomprensión, tú que fuiste diferente y supiste convertir esa diferencia en una luz resplandeciente, ayúdame en mi lucha. Necesito tu intercesión para transformar este sufrimiento en una fuerza de sanación. Necesito tu coraje para levantarme cada mañana y mirar de frente a quienes buscan destruirme. Si me concedes este milagro de liberación, prometo usar mi dolor para sanar a otros. Prometo convertir mi herida en un testimonio de esperanza. Prometo ser luz para aquellos que también sufren en silencio. Profunda pausa. Siente la transformación comenzando. Carlo está removiendo las cadenas invisibles. Creo que me escuchas. Confío plenamente en tu intercesión. Recibo mi milagro por adelantado, con la certeza de un hijo que sabe que su protector celestial ya está obrando. No será mañana, no será después. Es ahora, en este preciso instante. Presento esta oración al Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo, a través de ti, Carlo Acutis, joven santo que comprendes perfectamente el dolor de ser diferente y el poder de la gracia para transformar cada herida en una historia de victoria. La Eucaristía no era para Carlo un simple ritual, sino el oxígeno mismo de su existencia espiritual. Desde los 7 años, mientras otros niños jugaban despreocupadamente, él había descubierto un misterio que transformaría radicalmente su vida: la presencia real de Cristo
en la Sagrada Eucaristía. No era un concepto abstracto para él, sino una realidad tan tangible que podía casi tocarla con sus manos. La Eucaristía es mi autopista al cielo, decía con una convicción que trascendía su corta edad. Cada mañana, antes de ir a la escuela, Carlos se levantaba antes del amanecer. Mientras sus compañeros dormían, él ya estaba en la iglesia, arrodillado en adoración silenciosa. No era un adolescente típico. Mientras otros jóvenes buscaban diversión en fiestas y entretenimientos vacíos, Carlo pasaba horas frente al sagrario, convertido en un contemplativo digital de la era moderna. Su pasión por la Eucaristía no era una devoción pasiva, sino un apostolado ardiente. Utilizando sus habilidades tecnológicas, creó un proyecto web revolucionario, un catálogo exhaustivo de milagros eucarísticos en el mundo. No era un simple sitio web, era una misión. Documentó meticulosamente 136 milagros eucarísticos, con la precisión de un científico y la pasión de un santo. Su enfoque especial estaba en aquellos milagros donde la hostia consagrada literalmente se transformaba en carne visible, desafiando las leyes de la física y revelando el misterio de la transubstanciación. Para Carlo, cada milagro eucarístico era una prueba científica del amor de Dios. Recuerdo una anécdota conmovedora de su devoción. En una ocasión, durante una adoración nocturna, un sacerdote lo encontró completamente absorto, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. ¿Qué sientes?, le preguntaron. «Siento que Jesús me mira», respondió con una simplicidad que revelaba una profundidad teológica incomprensible para su edad. Su amor por la Eucaristía no era un sentimentalismo juvenil, era una comprensión mística de la presencia real de Cristo. Mientras otros adolescentes buscaban conexiones superficiales en redes sociales, Carlo establecía una comunicación profunda con el mismo Dios. Su teoría era simple pero poderosa. Quien ama la Eucaristía en vida intercede poderosamente desde el cielo. No era solo un observador pasivo del misterio eucarístico, era un apóstol digital transformando la comprensión de la presencia real de Cristo. En una época de escepticismo y materialismo, Carlo levantaba su bandera. La Eucaristía es el centro, la fuente, el corazón mismo de la vida cristiana. Su mensaje era urgente. Si quieres un milagro como Carlo, necesitas amar lo que Carlo amó. No se trataba de repetir oraciones vacías, sino de establecer una relación profunda, íntima, transformadora con Cristo presente en la Eucaristía. Cada misa para él no era un ritual, era un encuentro. Cada hostia consagrada no era un símbolo, era la realidad misma de Dios bajando a la tierra para encontrarse con sus hijos. Su devoción eucarística no era una opción, era su respiración espiritual. Y hoy, desde el cielo, Carlo continúa su apostolado, invitando a cada alma a descubrir este tesoro escondido que transformó completamente su existencia terrena. Carlo nació un 3 de mayo de 1991 en Londres, pero su verdadero hogar siempre fue Milán, Italia. Sus padres, Andrea y Antonia Acutis, eran una familia acomodada de la alta burguesía milanesa. Pero Carlo, desde pequeño, manifestó un desprendimiento radical de las comodidades materiales. Mientras otros niños pedían juguetes caros, él pedía destinar ese dinero a los más pobres. Su primera comunión a los 7 años no fue un simple ritual familiar, sino un auténtico terremoto espiritual. Fue en ese momento cuando pronunció por primera vez su famosa frase: «La Eucaristía es mi autopista al cielo»,
revelando una madurez espiritual que desconcertaba a todos a su alrededor. Era un niño que combinaba de manera extraordinaria la genialidad tecnológica con una profundidad espiritual asombrosa. A los 11 años, mientras otros chicos de su edad jugaban videojuegos, Carlo ya era un programador autodidacta capaz de crear sitios web complejos. Su proyecto más impactante fue un catálogo digital de milagros eucarísticos, donde documentó meticulosamente 136 eventos extraordinarios, combinando rigor científico con pasión mística. Pero Carlo no era un ermitaño desconectado de la realidad. Jugaba fútbol con sus amigos, disfrutaba de videojuegos, participaba en conversaciones de adolescentes. Lo extraordinario era cómo vivía la normalidad con una santidad radical. En una cultura hipersexualizada, Carlo vivía una pureza que parecía imposible. Cuando sus compañeros hablaban de conquistas y relaciones superficiales, él defendía el valor del amor verdadero, del respeto, de la castidad como un tesoro. Sus ayunos de videojuegos no eran un sacrificio triste, sino una ofrenda alegre a Dios. Recuerdo una anécdota que lo retrata perfectamente. En una ocasión, sus padres le compraron la última consola de videojuegos que él tanto deseaba. Todos esperaban verlo jugando toda la tarde. Sin embargo, Carlo jugó 1 hora y luego donó la consola a un centro comunitario para niños sin recursos. Dios me la regaló para compartirla, dijo con una sonrisa que desarmaba. Su servicio a los pobres era constante y discreto. No buscaba reconocimiento. Ayudaba a personas sin techo. Conversaba con indigentes como si fueran sus mejores amigos. Llevaba comida. Escuchaba sus historias. Era devoto de María, a quien consideraba su madre espiritual. Su vida de oración incluía el rosario diario, confesiones frecuentes, una relación íntima con Dios que trascendía lo formal. Sus maestros lo describían como un alumno brillante pero nunca soberbio, siempre dispuesto a ayudar a sus compañeros, especialmente a los más marginados. Carlo entendió algo que pocos jóvenes comprenden. La santidad no está reñida con la felicidad, sino que es el camino hacia la verdadera alegría. Vivió intensamente cada momento, consciente de que la vida es un regalo precioso. Su sonrisa era su mejor predicación. No adoctrinaba, simplemente irradiaba una luz que provocaba en otros el deseo de conocer a Dios. Y cuando a los 15 años le diagnosticaron leucemia, sorprendió a todos con su paz. Ofrezco todos mis sufrimientos por el Papa y por la Iglesia, dijo, transformando su dolor en un acto de amor supremo. Carlo dejaba claro con su vida que ser santo en el siglo XXI no solo es posible, sino absolutamente necesario. Su mensaje era simple pero revolucionario. La santidad no es para unos pocos elegidos, sino para todos los que deciden amar radicalmente. Si crees en el poder de intercesión de San Carlo Acutis, presiona me gusta como acto de fe. Ese simple clic es en sí mismo una oración. Escribe en los comentarios: San Carlo Acutis intercede por mí. Luego busca el comentario de otra persona y reza por ella. Responde: recé por ti. Suscríbete a este canal para continuar rezando con nosotros. Somos una comunidad de creyentes que no nos rendimos hasta que el cielo responda. Mi nombre es Daniel Ramírez, ingeniero de sistemas de 28 años, originario de Medellín, Colombia. Nunca fui de los que creía en milagros, mucho menos en santos jóvenes. Mi vida era un modelo de eficiencia tecnológica, proyectos estructurados, finanzas calculadas,
futuro proyectado, hasta que llegó la crisis que desmoronó todo mi imperio personal. La empresa donde trabajaba entró en quiebra técnica. De un momento a otro, me vi con una deuda de 45 millones de pesos, sin trabajo, con una hipoteca impagable y una madre enferma que dependía económicamente de mí. Los bancos me perseguían, los cobradores me acosaban, mi teléfono no paraba de sonar con amenazas legales. Cada noche me dormía con la sensación de que el mundo se me venía encima. La depresión me consumía. No era solo una crisis financiera, era una crisis existencial. Todo lo que había construido con años de trabajo se desmoronaba como un castillo de naipes. Mi orgullo profesional estaba herido. Un ingeniero sin trabajo era como un piloto sin avión. Mis amigos comenzaron a desaparecer. Las reuniones sociales se convirtieron en espacios incómodos donde evitaban mencionar mi situación. La soledad se hizo mi compañera más fiel. Fue entonces cuando una amiga, María, me habló de San Carlo Acutis. Al principio lo tomé como una superstición más. Necesitas algo más que un santo adolescente para salvar tu desastre, pensé. Pero algo en su historia me intrigó. Un joven que transformó su dolor en luz, que usó la tecnología para evangelizar, que entendía el mundo digital tanto como yo. Decidí darle una oportunidad. Comencé una novena, más por curiosidad que por fe. Cada noche, después de enviar decenas de currículums sin respuesta, oraba: San Carlo Acutis, intercede por mí. Los primeros días, nada cambió. Seguía sin trabajo, las deudas crecían, pero algo en mi interior comenzaba a transformarse. Mi desesperación se fue convirtiendo en una extraña paz. Empecé a ver mi crisis no como un final, sino como una oportunidad de reinvención. En el día 27 de mi novena recibí una llamada inesperada. Una startup tecnológica en Bogotá había visto mi perfil de LinkedIn. No solo me ofrecían trabajo, sino un cargo directivo con un salario que me permitiría no solo pagar mis deudas, sino también cuidar de mi madre. El salario era exactamente el doble de lo que necesitaba para cubrir mis compromisos financieros. Cuando firmé el contrato, supe que no era una coincidencia. Era la firma de Carlo. Era su intercesión silenciosa pero poderosa. Hoy, un año después, no solo recuperé mi estabilidad financiera, sino que fundé un proyecto social que usa tecnología para ayudar a jóvenes emprendedores en situación de vulnerabilidad. Carlo me enseñó que los milagros no son solo eventos extraordinarios, son transformaciones profundas que ocurren cuando opens tu corazón a una gracia más grande que tus limitaciones. Mi nombre es Elena Martínez. Tengo 42 años. Soy de Ciudad de México. Lo que voy a contar parece sacado de una película de terror, pero es mi realidad. Hace un año, mi vida era una pesadilla que ni el peor guionista hubiera podido imaginar. Mi hijo Carlos, de 19 años, estaba en estado de muerte cerebral tras un accidente automovilístico. Los médicos habían declarado su muerte neurológica. Mi esposo Carlos, con quien llevaba 22 años de matrimonio, me había dejado. Los papeles de divorcio ya estaban firmados. Teníamos una deuda hospitalaria de 2 millones de pesos. Mi trabajo como maestra había sido despedido por las constantes ausencias en el hospital. No tenía un centavo, no tenía esperanza, literalmente, no tenía absolutamente nada. Mi hijo estaba conectado a máquinas en el Hospital Ángeles, su cerebro completamente destruido. Los médicos me habían dicho las palabras más dolorosas que una madre puede escuchar.
No hay absolutamente ninguna posibilidad de recuperación. Lo mejor es desconectarlo. Recuerdo haberme quedado paralizada en el pasillo del hospital, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Mi matrimonio roto, mi hijo prácticamente muerto, mi carrera destruida, mi cuenta bancaria en números rojos. Había llegado al límite de la desesperación humana. Una noche en la habitación del hospital, completamente rota, sin lágrimas ya para llorar, una enfermera que no conocía se me acercó. ¿Has escuchado de San Carlo Acutis?, me preguntó. Normalmente hubiera ignorado cualquier comentario religioso, pero algo en su voz me detuvo. Me contó la historia de este joven santo, de cómo había transformado el sufrimiento en luz. No sentía absolutamente nada, ni fe ni esperanza, pero ya no me quedaba nada que perder. Comencé una novena a Carlo Acutis, más por un último recurso desesperado que por convicción. Los primeros días recé mecánicamente, sin creer realmente. San Carlo Acutis, si eres real, necesito un milagro imposible, repetía como un mantra sin ninguna expectativa. Al día 27 de mi novena, algo inexplicable comenzó a suceder. Los médicos detectaron una primera actividad neuronal en Carlos que consideraban científicamente imposible. Una semana después, para sorpresa total del equipo médico, mi hijo comenzó a mostrar signos de recuperación. El 12 de octubre, fecha simbólica de la muerte de Carlos abrió los ojos por primera vez. Los especialistas no podían explicarlo. Una recuperación neurológica que desafiaba toda lógica médica. Simultáneamente, mi esposo Carlos, quien había firmado los papeles de divorcio, comenzó a visitarme en el hospital. La crisis nos había unido de una manera que nunca imaginamos. Un abogado amigo logró negociar nuestra deuda hospitalaria, reduciéndola a una fracción. Conseguí un nuevo trabajo en una escuela privada con un salario que triplicaba mi ingreso anterior. Los médicos no tienen explicación, mi familia no puede creerlo, pero yo sé que fue Carlo. Repito cada vez que cuento mi historia. No fue una casualidad, fue una intervención divina que transformó lo imposible en realidad. Cierra los ojos suavemente. Respira profundamente. Siente cómo el aire entra despacio por tu nariz, llena completamente tus pulmones y sale lentamente por tu boca. Cada respiración te va alejando del mundo exterior, adentrándote en un espacio de paz absoluta. Imagina una catedral antigua, silenciosa, inmensa. La luz de la mañana se filtra tímidamente por vitrales multicolores, creando un mosaico de luz dorada y azul sobre el piso de mármol. El aroma a incienso es suave, casi imperceptible, mezclándose con el olor antiguo de los libros de oraciones y la cera de las velas. Escuchas el más mínimo sonido, el crujir ocasional de una madera, el susurro casi imperceptible de una respiración lejana. Frente a ti, un sagrario dorado brilla con una luz que parece no provenir de ninguna fuente externa, sino de su interior mismo. Sientes una presencia cálida a tu lado. No es una presencia que intimida, sino que reconforta, como el abrazo de un amigo de toda la vida. Volteas lentamente y lo ves. Un joven de unos 15 años, vestido con jeans, zapatillas deportivas y una sudadera. Su sonrisa no es de un santo lejano e inalcanzable, sino de alguien que te conoce profundamente. Carlo Acutis está a tu lado. Hola, te dice con una naturalidad que te sorprende. Su mirada es transparente, llena de una paz que no parece de este mundo. Extiende su mano hacia el sagrario, invitándote a acercarte. Caminas juntos,
Sus pasos son ligeros, casi flotando. Se arrodilla frente al sagrario y tú lo imitas. La luz que emana del sagrario comienza a envolverte. No es una luz que ciega, sino que acaricia. Sientes su calidez en el pecho, una sensación que va más allá de lo físico. Carlo reza en silencio. No necesitas escuchar sus palabras para saber que está intercediendo por ti. Su oración es como un abrazo, como una corriente de paz que atraviesa tu ser. Lágrimas comienzan a formarse en tus ojos. No son lágrimas de tristeza, sino de una emoción que no logras nombrar. Carlo voltea y te mira. Su sonrisa se hace más amplia. Ya está hecho, te dice, no con palabras audibles, sino directamente en tu corazón. Tu milagro ya fue concedido. Solo espera el tiempo perfecto de Dios. Sientes una certeza absoluta que va más allá de la comprensión racional. No hay dudas, no hay miedos, solo una paz que supera todo entendimiento. Lentamente, Carlo comienza a desvanecerse, no con tristeza, sino con la seguridad de que su presencia permanece. Ahora abre los ojos muy despacio. Respira. Estás de vuelta, pero no eres el mismo. Algo ha cambiado para siempre. La historia de David y Goliat no es solo un relato antiguo, es un mensaje eterno sobre cómo la fe pequeña puede derribar gigantes aparentemente invencibles. Imagina el valle de Ela, un terreno árido y pedregoso, donde dos ejércitos se enfrentan. A un lado, los filisteos, poderosos guerreros cubiertos de armaduras metálicas que brillan bajo el sol implacable de Palestina. Al otro lado, los israelitas, atemorizados, casi derrotados antes de comenzar la batalla. Y en medio de este panorama desolador, un joven pastor, no un soldado experimentado, no un guerrero curtido, sino un muchacho de cabello rizado, piel curtida por el sol, con una honda en la mano y una fe que desafía toda lógica militar. David tenía poco más de 15 años, exactamente la misma edad que Carlo Acutis cuando enfrentó su propia batalla contra el cáncer. Frente a él, Goliat, un gigante de casi 3 metros de altura cubierto de bronce desde los pies hasta la cabeza, portando una lanza tan pesada que un hombre común no podría ni levantarla. Los soldados israelitas lo miraban con terror. Cada mañana, Goliat salía y desafiaba al ejército de Israel gritando: «Elijan a un hombre que venga a pelear conmigo». Nadie se atrevía, nadie, excepto David. Mientras los demás veían un gigante imposible de vencer, David veía una oportunidad para mostrar el poder de Dios. ¿Quién es este incircunciso filisteo para desafiar al ejército del Dios vivo?, decía con una convicción que sonaba más a desafío que a miedo. Sus hermanos se burlaban, el rey Saúl dudaba. «Eres solo un muchacho», le decían. Exactamente lo mismo que dirían del joven Carlo Acutis cuando comenzó a evangelizar usando internet, cuando enfrentó su enfermedad, cuando decidió transformar su sufrimiento en luz. David no respondía con palabras, sino con acciones. Tomó 5 piedras lisas del arroyo, no una, 5, como si supiera que a veces el primer intento no basta, pero la fe persistente siempre triunfa. Se quitó la armadura que Saúl le había ofrecido. No necesitaba protecciones humanas. Su protección vendría de Dios. Cuando Goliat lo vio, se burló. «¿Vengo yo a ti con espadas y lanzas? Soy un perro para que vengas a mí con palos». David respondió algo que retumbaría por siglos: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel,
a quien has desafiado, una piedra. Una sola piedra fue suficiente para derribar al gigante. No por la fuerza de David, sino por la fe que lo respaldaba. Exactamente como Carlo Acutis transformó su leucemia en una misión, como tú puedes transformar tu gigante actual en una victoria. El gigante que ves hoy, sea una enfermedad, una deuda, una pérdida, una adicción, caerá. No por tu fuerza, sino por tu fe. Carlo miraba a Jesús en la Eucaristía como David miraba a Dios, con una confianza que desafía toda lógica humana. Tu milagro no depende de tus capacidades, sino de tu capacidad de creer en un Dios que hace lo imposible. Comparte este video con alguien que necesite un milagro urgente. Tu compartir podría ser exactamente lo que traiga su sanación. Deja el nombre de esa persona en los comentarios para que oremos juntos por ella. Si estás viendo esto, no es casualidad. Hay una historia que desafía toda lógica médica, una historia que prueba que los milagros no son solo cosa del pasado. Hablemos del milagro que permitió la beatificación de Carlo Acutis. En 2013, en Campo Grande, Brasil, vivía Mateus, un niño de 6 años cuya vida pendía de un hilo más delgado que el más fino cabello. Desde su nacimiento, Mateus sufría de páncreas anular, una condición congénita tan rara que solo 1 de cada 1.000.000 de niños la padece. Su cuerpo era incapaz de procesar alimentos. Literalmente cada bocado que intentaba tragar se convertía en una batalla campal contra su propio sistema digestivo. Los médicos habían declarado su caso como terminal. No era una cuestión de si moriría, sino de cuándo. Luciana, su madre, era una mujer que había agotado cada recurso médico posible. Había recorrido hospitales de todo Brasil, consultado a los mejores especialistas, gastado cada centavo de sus ahorros en tratamientos que prometían poco y cumplían menos. Las paredes de su casa estaban llenas de informes médicos que hablaban de un solo veredicto: desahuciado. Mateus había sido enviado a casa para morir. Los médicos le habían dicho que lo mejor era prepararse para lo inevitable. Cada día era una cuenta regresiva, cada hora un recordatorio de su fragilidad. Fue en ese momento de absoluta desesperanza cuando Luciana escuchó hablar de Carlo Acutis. No era una mujer particularmente religiosa, pero cuando la desesperación toca tu puerta, abres. Un sacerdote le habló del joven santo, de cómo había transformado su sufrimiento en luz. Le contó cómo Carlo, a pesar de su propia enfermedad, nunca perdió la esperanza, cómo había ofrecido su dolor por la iglesia. Algo en esa historia resonó en lo más profundo del corazón de Luciana. Comenzó a orar con una intensidad que iba más allá de la súplica. Era un grito, un desafío al mismo destino. El 12 de octubre de 2013, fecha simbólica, el mismo día que Carlo había muerto años atrás, algo inexplicable comenzó a suceder. Los médicos que habían declarado a Mateus como un caso perdido no podían creer lo que veían. El páncreas del niño, que nunca había funcionado, comenzó a regenerarse. No gradualmente, no con tratamientos prolongados, sino de manera instantánea. Era como si una mano invisible hubiera reescrito su código genético. Los exámenes posteriores mostraron algo que desafiaba toda comprensión científica. Mateus estaba completamente sano. La Junta Médica del Vaticano tardó años en analizar cada detalle. Médicos escépticos, científicos rigurosos, pasaron cada informe con un peine fino. Buscaban cualquier explicación racional y no encontraron ninguna. En 2020,
El Papa Francisco reconoció oficialmente este milagro como la prueba definitiva de la santidad de Carlo Acutis. Un milagro que no solo sanó a Mateus, sino que reveló que los milagros siguen sucediendo. Y tú, que estás escuchando esto, necesitas saber algo. El mismo Carlo que sanó a Mateus está intercediendo por ti en este preciso momento. Tu milagro ya fue ordenado en el cielo. Solo estás esperando su manifestación en la tierra. Antes de que existieran los influencers, Carlo Acutis ya era el primer santo hacker de la historia. Imagina un niño de 10 años que no solo jugaba videojuegos, sino que los programaba. Su primer lenguaje de programación no fue español ni italiano, fue HTML. Mientras otros niños dibujaban con crayones, Carlo dibujaba páginas web. Su habitación era un ecosistema tecnológico avant-garde, computadoras armadas por él mismo, servidores caseros, líneas de código que fluían como poesía digital. A los 11 años ya administraba sitios web sobre milagros eucarísticos, una plataforma que él mismo diseñó y programó integralmente. No era un nerd desconectado de la realidad. Era un apóstol digital que entendía algo que muchos adultos aún no comprenden. La tecnología no es buena ni mala, depende de quién la use. Internet puede ser una autopista para el cielo o para el infierno, decía con una madurez que desafiaba su edad. Sus videojuegos tenían reglas estrictas, máximo 1 hora diaria. El tiempo extra era ofrecido como sacrificio a Dios. Mientras sus compañeros perdían horas en pantallas, él convertía cada minuto en oración. Editaba videos sobre milagros eucarísticos con la misma pasión con la que otros editan contenido viral. Si hubiera existido Instagram, no tendría followers, tendría discípulos. Si TikTok existiera, sus videos serían sobre la presencia real de Cristo, no sobre bailes o tendencias vacías. Carlo entendió algo revolucionario. La tecnología no es un fin, es una herramienta. Un martillo puede construir una casa o destruirla. Una computadora puede esclavizar o liberar. Él eligió liberar. Hoy sería el santo patrón de la generación Z, el único capaz de hablarles en su propio idioma. Un santo que entiende que un meme puede ser una catequesis, que un video puede ser una predicación, que un like puede ser una oración. No era un ermitaño tecnológico, era un conquistador digital. Cada línea de código era para él una forma de evangelización. Cada sitio web, un nuevo púlpito. Si viviera hoy, tendría millones de seguidores no por su contenido, sino por su autenticidad. Un santo que jugaba, programaba, reía, oraba. Un santo que no condenaba la tecnología, la redimía. Un santo que entendía que Dios no tiene edad, no tiene época. Un santo que sabía que un corazón conectado con Dios es más potente que cualquier procesador. Y tú que estás viendo este video, no es casualidad. Es Carlo usando la tecnología celestial para llegar exactamente a ti en este preciso momento. María no era para Carlo una imagen distante en una iglesia, era su madre verdadera. Mientras otros niños coleccionaban figuritas de fútbol, él coleccionaba estampas marianas. Rezaba el rosario completo cada día, no por obligación, sino por amor. No era un rezo mecánico, era una conversación íntima. A los 7 años ya entendía algo que muchos adultos no comprenden. María no era solo la madre de Jesús, era su madre personal. La veía como una aliada celestial, una confidente, una protectora. Cuando supo de su leucemia, no se desesperó. Había preparado su alma con María.
Cada decena del rosario era como un entrenamiento espiritual para su misión corta pero intensa. Algunos testigos cercanos cuentan que en momentos de dolor, Carlos sentía una presencia maternal que lo envolvía, una paz que superaba cualquier comprensión médica. Octubre, mes del Rosario, fue significativamente el mes de su partida al cielo, como si María lo hubiera estado preparando, acompañando, sosteniéndolo en cada etapa. Su devoción mariana no era romántica ni superficial, era profundamente teológica. Entendía a María como madre de la Iglesia, corredentora, cuando ofrecía su sufrimiento por la Iglesia. Lo hacía consciente de que María había hecho lo mismo con Jesús en la cruz. Invitaba constantemente a sus amigos a rezar el rosario, no como una práctica religiosa, sino como un encuentro de amor. El rosario no es un ejercicio de repetición, decía, es una conversación con María. Hoy, desde el cielo, Carlos sigue invitando. Y tú que me escuchas, María que cuidó de Carlo, te cuida a ti. Ella que lo sostuvo en su dolor, te sostiene en el tuyo. Ella que lo preparó para el cielo, te está preparando para tu milagro. Oremos juntos. María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, tu Hijo amado Carlo intercede en este momento. Tú que fuiste su protectora celestial, que lo acompañaste en su corto pero intenso camino terreno, te invito a unir tu súplica poderosa a la suya. Así como cuidaste a Carlo, cuida mi necesidad. Así como lo preparaste para el cielo, prepárame para mi milagro. Por Carlo, contigo y en ti confío. Amén. Carlo no medía la riqueza por lo que tenía, sino por lo que podía dar. Milán, una ciudad de contrastes donde los lujos más ostentosos conviven con la más profunda miseria, fue su campo de misión. Su mesada no era para videojuegos o ropa de marca, era un recurso para alimentar a los sin techo. Mientras otros adolescentes gastaban en caprichos, él compraba sándwiches, preparaba bolsas con comida, ropa y dignidad. Recuerdo una historia que sus amigos cuentan. Invitó a Marco, un compañero de colegio de familia millonaria, a servir con él en las calles. Marco llegó con cara de fastidio, esperando cumplir un trámite social. Salió transformado. Carlo le mostró que cada mendigo tiene nombre, historia, dignidad. No era caridad, era encuentro. Nacemos originales, decía, pero muchos mueren fotocopias. Y él se negaba a ser una fotocopia del sistema que consume y descarta. Un día vendió su PlayStation, su tesoro adolescente, para comprar abrigos para personas sin hogar. No como un gesto heroico, sino como algo tan natural como respirar. Conocía a cada persona que encontraba en la calle. Giuseppe, un anciano sin techo que vivía cerca de la estación central de Milán, era más que un desconocido para Carlo. Era un hermano. Le llevaba comida caliente, lo escuchaba, lo abrazaba. Cuando murió, Carlo lloró como si perdiera a un familiar. Su comprensión de la justicia social no venía de libros de política, venía del Evangelio. Admiraba profundamente a la Madre Teresa, no por sus discursos, sino por su amor práctico. Acumular es idolatría, repetía. Para Carlo, cada moneda guardada era una moneda robada a quien tiene hambre. No predicaba desde un púlpito, predicaba con sus acciones. Y hoy te desafío, si buscas un milagro económico de Carlo, imita su generosidad radical. No es casualidad que estés escuchando esto, es una invitación. ¿Qué posesión puedes vender hoy para dar a un pobre? Tu milagro no está en lo que retienes, sino en lo que compartes.
Tu abundancia no se mide por lo que tienes, sino por lo que das. Carlo no solo dio comida, dio dignidad. No solo dio dinero, dio amor. Y ese amor sigue obrando milagros. Cuando llegue tu milagro, no sí, sino cuando, regresa a este video y deja tu testimonio. Escribe: oré esta oración, él y Dios respondió así. Tu testimonio será la fe que alguien más necesita para no rendirse. Y ahora quiero que prestes atención. Las frases de Carlo no son simples quotes para Instagram. Son revelaciones de un santo que vio realidades que nosotros apenas vislumbramos. Tomemos su frase: la Eucaristía es mi autopista al cielo. No era una metáfora bonita, era su teología vivida. Carlo entendía algo que muchos cristianos no. La Eucaristía no es un ritual, es un encuentro. Mientras otros adolescentes buscaban conexión en redes sociales, él encontraba su conexión más profunda en el sacramento. Cada misa no era una obligación, era un encuentro íntimo. Él decía que la Eucaristía es como un GPS celestial. Te muestra exactamente dónde ir, cómo llegar, cuál es tu destino final. Su segunda frase profética: estar siempre cerca de Jesús. Ese es mi plan de vida. No era un eslogan motivacional, era su estrategia de supervivencia espiritual. En un mundo que te bombardea con distracciones, Carlo entendió que mantenerse cerca de Jesús no es opcional, es existencial. Como un atleta que mantiene contacto constante con su entrenador, él mantenía contacto permanente con Cristo. La oración para él no era un momento, era un estado. No rezaba solo en la iglesia, rezaba mientras programaba, mientras jugaba, mientras caminaba. Todos nacemos originales, pero muchos mueren fotocopias. Esta frase es una denuncia profética a la mediocridad espiritual. Carlo veía cómo la sociedad nos programa para ser réplicas, no originales. Nos educan para encajar, no para brillar. Para él, ser original significaba ser auténticamente quien Dios te diseñó para ser. No copiar modelos externos, sino descubrir tu modelo interno divino. Su frase: la tristeza es mirar hacia nosotros mismos, la felicidad es mirar hacia Dios, revela su comprensión mística de la psicología espiritual. Cuando nos enfocamos en nuestros problemas, nos hundimos. Cuando levantamos la mirada, nos elevamos. La felicidad no es ausencia de problemas, es presencia de perspectiva divina. Finalmente, no yo, sino Dios. Su declaración más revolucionaria. En una cultura del ego, Carlo predicaba el antiego. Cada logro, cada talento, cada capacidad era para él un regalo para ser devuelto, no un trofeo para ser exhibido. Su vida era un constante: Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Estas no son frases de un adolescente ingenuo, son revelaciones de un santo que comprendió los mecanismos del reino de Dios antes que muchos teólogos. Un santo que no predicaba desde un púlpito, sino desde su vida. Imagina dos caminos paralelos, dos destinos que nacen de una simple elección: invocar o ignorar a San Carlo Acutis. En el primer camino, el camino sin intervención celestial, la oscuridad se expande como un cáncer silencioso. No es solo enfermedad, es un vaciamiento sistemático de esperanza. Cada diagnóstico se vuelve una sentencia, cada tratamiento un calvario. Los médicos se rinden, los especialistas bajan la mirada. La familia ve cómo el enfermo se consume, no solo físicamente, sino espiritualmente. El dolor ya no es solo físico, se vuelve existencial.
Cada noche es más larga, cada amanecer más gris. Las facturas médicas se acumulan, los ahorros se desangran. Los amigos comienzan a alejarse, incómodos ante la fragilidad. La soledad se instala como un huésped permanente. Los tratamientos se vuelven más agresivos, más desesperados. El cuerpo se rinde antes que el espíritu, y cuando parece que no puede empeorar, empeora. Los médicos hablan de pronóstico reservado, eufemismo que significa ya no hay esperanza. La familia comienza a prepararse para lo inevitable. Nadie habla, todos callan. El silencio es más devastador que cualquier palabra. Pero hay otro camino, el camino con Carlo Acutis como intercesor. En este camino, la luz no solo existe, irrumpe. La primera señal es sutil, una paz que no viene de los médicos, que no está en ningún protocolo. Los análisis comienzan a cambiar. Lo imposible comienza a ser posible. Los médicos se miran entre sí, desconcertados. No es que la ciencia falle, es que algo más grande está obrando. La sanación no es solo física, es integral. El espíritu se restaura antes que el cuerpo. La familia que estaba al borde del colapso encuentra una unidad que parecía perdida para siempre. Los amigos que se habían alejado regresan, no por lástima, sino inspirados. Cada día trae una nueva sorpresa. Cada consulta médica es un testimonio. Los doctores comienzan a hablar de caso inexplicable. Pero tú sabes que no es inexplicable, es celestial. La sanación fluye no como un milagro aislado, sino como un río que transforma todo a su paso. La elección es tuya. Puedes quedarte en el primer camino, donde el sufrimiento parece inevitable, o puedes entrar en el segundo camino, donde Carlo Acutis está intercediendo por cada detalle de tu vida. El momento de elegir es ahora, no mañana, no después, ahora, porque cada segundo que dejas pasar es un segundo perdido en la batalla que ya está decidida a tu favor. Tu milagro no es una posibilidad remota, es una realidad que está tocando a tu puerta en este preciso instante. Carlo comprendió algo que muchos cristianos de su generación no. La iglesia no es un edificio, es un cuerpo vivo. Vivió en una época marcada por escándalos que sacudieron los cimientos de la institución católica. Abusos, corrupción, crisis de credibilidad. Y sin embargo, su amor por la iglesia no solo no disminuyó, sino que se profundizó. Cuando el mundo juvenil comenzaba a alejarse, él se acercaba. Benedicto XVI era papa durante sus últimos años de vida, y Carlo lo miraba no como una figura lejana, sino como un padre espiritual. Entendía que criticar es fácil, pero amar requiere comprensión profunda. Su ofrenda de sufrimiento no era abstracta, literalmente la dedicaba por el Papa, por la Iglesia. Cada dolor de su leucemia era un regalo, no una condena. Resulta profético que muriera en octubre, mes del Rosario, mes mariano por excelencia, mes papal. Como si su muerte ya anticipara una misión más grande que su vida terrenal. Y la providencia lo confirmó cuando años después, otro papa, Francisco, lo beatificaría, estableciendo una continuidad espiritual más allá de nombres y pontificados. Carlo nos enseña que la Iglesia no son sus heridas, son sus posibilidades. No son sus escándalos, son sus santos. Para los jóvenes desilusionados, Carlo tiene un mensaje. No huyas, transforma. Vivió en la era del cuestionamiento eclesial
y eligió la construcción, no la destrucción. Su amor por la iglesia era tan radical que incluía amarla con sus imperfecciones. Hoy elevo una oración. Señor, por intercesión de San Carlo Acutis, protege al Papa Francisco, sostén a nuestros sacerdotes, renueva el espíritu de tus ministros, que sean pastores según tu corazón, no administradores burocráticos. Sana las heridas, restaura la credibilidad, inflama los corazones con tu amor. Carlo sabía que la verdadera revolución no está en criticar desde afuera, sino en santificarse desde adentro. Intercede por ti y por la Iglesia. Cuando oras a través de él, te unes a su misión de renovación espiritual. En el santuario de la despojación en Asís, Italia, reposa un milagro viviente que desafía toda comprensión científica: el cuerpo de Carlo Acutis. No es una reliquia antigua, no es un recuerdo histórico, es un testimonio físico de que la santidad no conoce límites temporales. La incorrupción en la tradición católica no es un fenómeno folclórico, es un signo extraordinario de gracia divina. Mientras los cuerpos normalmente se descomponen en meses, el de Carlo permanece intacto después de más de 15 años. Los forenses que lo han estudiado no encuentran explicación médica para su preservación. Viste exactamente como le gustaba en vida: jeans gastados, zapatillas deportivas, la ropa de un adolescente común, pero nada es común en él. Su rostro conserva una paz que traspasa lo terrenal. Sus manos, que una vez programaron websites, ahora descansan con un mensaje silencioso: la santidad no está en lo extraordinario, sino en lo cotidiano vivido extraordinariamente. Miles de peregrinos tocan sus reliquias mensualmente. No buscan un recuerdo, buscan un encuentro. Y los testimonios se multiplican: sanaciones inexplicables, conversiones súbitas, gracias que desafían toda lógica médica o racional. No es un cuerpo preservado, es un cuerpo profetizando. Cada centímetro de su ser grita: Dios sigue obrando. La ciencia se detiene, perpleja, la fe avanza, victoriosa. Carlo no es un santo del pasado, es un santo que obra en presente continuo. Su incorrupción no es un museo, es un milagro en desarrollo. Cada peregrino que lo visita regresa transformado, no por un recuerdo, sino por una presencia que atraviesa lo físico. Su cuerpo es la prueba viviente de que la gracia de Dios no conoce límites temporales ni espaciales. Carlo sigue intercediendo, y su cuerpo es el testimonio más elocuente de que la santidad no es un concepto, es una realidad que se puede tocar, sentir, experimentar. Escúchame bien, porque esto va directo a tu corazón. Carlo no es ese santo de estampita que te miran desde un cuadro aburrido. Carlo es el hermano mayor que nunca tuviste, el que entiende cada maldita presión que estás viviendo. Vivió tu mundo digital, navegó tus mismas tormentas emocionales y lo hizo hace solo 18 años. No estamos hablando de alguien de hace siglos, sino de alguien que perfectamente podría haber sido tu compañero de clase. Conocía el bullying, la ansiedad social, la presión de encajar. Sabía lo que era sentirse invisible y sobrevalorado al mismo tiempo. Entendía la adicción a las pantallas porque él mismo era un genio tecnológico. Pero mientras otros se perdían en videojuegos, él transformaba cada clic en una oportunidad de conexión con Dios. Mientras tus compañeros buscan likes, él buscaba sentido. Su coolness no venía de cuántos seguidores tenía, sino de la autenticidad con la que vivía. Enfrentó la depresión adolescente, el FOMO, la comparación constante en redes sociales.
y no se hundió. Al contrario, elevó su mirada. Su mensaje es radical. La santidad no es para cuando seas viejo, es para ahora. No necesitas esperar. Puedes ser santo a los 15, a los 20, en medio de este mundo que te quiere consumir. Te desafío. Si Carlo ayunó de videojuegos por un mes, ¿qué puedes ayunar tú hoy? ¿Un día sin redes? ¿Una semana sin compararte? La tentación sexual que te atormenta, los pensamientos que te hacen sentir sucio, Carlo los enfrentó exactamente igual que tú, y no los venció siendo un superhéroe, los venció siendo humano, vulnerable, real. Su secreto no era la perfección, era la honestidad con Dios. Cada vez que caía, se levantaba, cada vez que dudaba, oraba. Cada vez que el mundo le decía, eres demasiado joven, él respondía con su vida. Ustedes, generación Z, tienen un poder que no dimensionan. Pueden transformar el mundo si eligen a Dios como Carlo eligió. No es un llamado cursi, es una revolución espiritual. Tu generación no necesita más influencers vacíos, necesita profetas auténticos. Y ese profeta puede ser tú, justo ahora, en este momento. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. Que la bendición del Dios Padre, creador de toda esperanza, descienda sobre ti. Que Jesucristo, nuestro hermano mayor, te cubra con su gracia. Que el Espíritu Santo, fuego transformador, ilumine cada rincón de tu vida. Que San Carlo Acutis, joven santo e intercesor de causas imposibles, te acompañe en cada paso. Que la Virgen María, manto de misericordia, te proteja. Que los ángeles custodios te defiendan de toda adversidad. Tu oración no cayó en el vacío, no estás solo. El milagro que has pedido ya está en camino. Dios no te ha traído hasta aquí para abandonarte. Lo imposible se está gestando en este preciso momento. Tus lágrimas, tus noches de angustia, tus oraciones silenciosas, todo tiene un propósito. Y ese propósito se llama victoria. Ahora mismo te invito a dar el último paso de fe. En los comentarios escribe con toda tu esperanza: San Carlo Acutis intercede por mí. Dale un like a este video para multiplicar la gracia. Compártelo con quien necesita un milagro. Suscríbete al canal. Cada testimonio que compartas será una semilla de esperanza. Prometo que cuando regreses con tu testimonio, celebraremos juntos el poder de la intercesión. Ve en paz. Tu milagro está en camino. La luz ya viene. Amén.